ejecutan planes, pero no los míos. Hay de los que hacen alianza, pero no según mi espíritu. Hay de los que añaden pecado sobre pecado sin fin. Dice el Eterno, el Santo bendito, clamando en voz fuerte, buscad su perdón. Hay de los hijos rebeldes, declara el Eterno. Hay de los que ejecutan planes, pero no los míos. Hay de los que hacen alianza, pero no según mi espíritu. Pero no según mi espíritu. Hay de los que añaden pecado sobre pecado sin fin. Hablemos de Torá, un espacio para la difusión de nuestra bendita sagrada Torá y para fortalecer nuestra fe. Sean todos bienvenidos. Sean todos bienvenidos a esta nueva temporada, cuarta temporada, y a este segundo episodio de nuestro podcast Hablemos de Torá, en el que vamos a compartir otro tema interesante con nuestros queridos Morim, Moré Mijael y el Moré Shem Tov, que trata de la reprimenda del Eterno. Esta reprensión que es absolutamente necesaria, una corrección que nos coloca en la brecha, nos coloca en disciplina completa. Y muchas veces nosotros, por esta arrogancia, este ego tan elevado que tenemos, le hacemos el quite. La verdad es que ¿quién quiere caer en la corrección? Hay que trabajar también en la humildad. Y en este episodio, a 9 de el mes de Heshvan, lo tengo anotadito acá, trataremos el pasaje de Sefer Mishle, el libro de Proverbios, en el capítulo 15, verso 32, el cual dice: Porea musar moes nafsho, veshomea tojahat konelev. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. ¿A qué se refiere el concepto corrección? Tojahat, como está escrito en el Sefer Mishle. Se pronuncia, según lo que hemos podido ver y entender, de dos formas, como tojeja y tojaja. En este caso, la tojahat, que es una palabra que está en modo constructo, tojahat con el ef, corrección, que da entendimiento o que compra o que adquiere entendimiento, sabiduría de corazón, es una corrección que disciplina al hombre. Queridos Moré Mijael, querido Moré Shem Tov, bienvenidos a nuestros queridos auditores. Damos comienzo a nuestro segundo episodio de Hablemos de Torah Podcast, en el que hablaremos de la corrección en el judaísmo. Shalom, shalom para todos los auditores, para ti, Guido, también para el Moré Shem Tov. Seamos todos bendecidos en este día por nuestro Padre Celestial. Pueda Él estar presente en medio de nuestro, en las conversaciones, del intercambio de ideas, ¿verdad? Podamos buscar, ¿verdad? Con anhelo, ¿verdad? Comprender las Escrituras, comprender el mensaje que el Eterno tiene para nuestras vidas y cómo podemos nosotros, a través de ese mensaje, ser iluminados para salvación en Mashiach y para poder ir corrigiendo y para poder ir mejorando, como decía, ¿no? Está
Escritura dice, dice el escritor, ¿no? Que a todo aquel que recibe por hijo, ¿verdad? Así dice, ¿no? Así dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Eterno al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. El Eterno nos bendiga y podamos participar, ¿verdad?, de esto, de esta disciplina, de esto, y podamos ir entendiendo de qué se trata en la medida que vamos conversando y cuán necesaria es para nuestras vidas. Moreshen Tov. Shalom Guidón, Shalom More Mijael, Shalom a todos los que nos escuchan de todos los rincones del mundo. Damos gracias a ustedes al Eterno primeramente, y a ustedes también porque hacen posible que podamos seguir con esta labor, con esta obra de dar a conocer, ¿cierto?, el mensaje de la Torá y de nuestros jajamín, de nuestros sabios, que quiere nuestro bien. Él quiere nuestro bien. Y sobre todo este tema que es tan interesante, tan importante, así como también todos los otros temas de la Torá, ¿cierto?, escatología, misterios, qué sé yo, todo lo que habla la Torá, también es importante que trabajemos en nuestra alma. La Torá dice, Reshit Jochma Irat Adonai, el principio de la sabiduría es el temor del Eterno. Y en eso es en lo que tenemos que trabajar. Dice, estas son las cosas que no tienen tasa fija en la Torá. La esquina de un campo, que debe ser dejada a los pobres, las primicias, la peregrinación al templo en las festividades, las obras de beneficencia y el estudio de la Torá. Mishnah Peah 1.1. Estas son las obras de cuyo fruto el hombre disfruta en este mundo, pero cuyo capital le queda reservado para el mundo venidero. A saber, la honra al padre y a la madre, el hacer obras de beneficencia, la asistencia a los enfermos, la hospitalidad, el acudir temprano a la sinagoga y hacer las paces entre los hombres, y entre el marido y la mujer. Pero el estudio de la Torá es equivalente a todas ellas. Shabbat 127, Amud Aleph. Guidón. Qué tremendo este tema cuando podemos ver que toda la escritura está llena, y toda la tradición en realidad está llena de este concepto que tiene que ver con la exhortación, como citaba el Moré Mijael en la carta a los Hebreos, Igeret Haibrim, capítulo 12, 5, 6, que cita justamente el Sefer Mishlen, el capítulo 3, verso 11. No menosprecies, hijo mío, la reprensión, el castigo, la corrección del Eterno, ni te fatigues en su corrección, en su disciplina. Hay un pasaje en el Sefer Vayikra que habla justamente de esta corrección, pero enfocada siempre al prójimo. Es decir, nosotros creemos que el Eterno, podemos pensar que el Eterno baja del cielo y nos corrige personalmente, pero sabemos que estas correcciones tienen que ver también con aflicciones, con padecimiento. Entonces, puede ser por causa de nuestro mal proceder, de nuestro mal enfoque. A veces nos enfocamos mal en la vida, cometemos errores, y a causa de esos errores, lamentablemente vienen consecuencias que nos empujan a rectificar. Y creo que en la rectificación, lo hablo a título personal, por experiencia propia, creo que en la rectificación está también lo que nosotros entendemos como disciplina, una autodisciplina. Sin embargo, en el Sefer Vayikra, libro de Levítico, nos habla de que nosotros también tenemos la facultad de ir corrigiendo a nuestro hermano y no participar del pecado de mi hermano, sino que entrar en razonamiento con mi prójimo. Como dice el Sefer Vayikra en el libro de Levíticos, capítulo 19, verso 17.
Lotisna et ajija bilbabeja, jokeaj tojiaj et amiteja velo tisa alaf het. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. ¿Qué significa esto? Que probablemente el error, ¿cierto? El desenfoque que pueda tener un hermano nuestro en la congregación, dentro de la familia, nos haga también participar de su pecado, de su error. Entendamos pecado, entre comillas, como error, como un desenfoque, al no corregirlo a tiempo. Entonces, no hay que aborrecer al prójimo cuando el prójimo comete errores, pecado, sino bien razonar con él, comprometernos con esta bondad de servir al Eterno y encauzarlo, volver a encaminarlo, no tener este rencor que lamentablemente nos hace daño como cajal, como iglesia, como conjunto, y lamentablemente a veces por no entrar en razonamiento nos apartamos y lamentablemente se produce un quiebre, un desmembramiento en el cuerpo del Mashiach. More Mijael. Bueno, sí, es una situación, ¿verdad? Que cuando nosotros lo vemos desde el punto de vista de la escritura, es un asunto que nos compromete. Es decir, es una mitzvah, es un precepto. Y sabemos que la palabra mitzvah también está relacionada con la palabra sabt, ¿verdad? Que también es algo que nos une. Y nos une al Eterno. Fíjense que es interesante que el precepto como tal está dentro del mismo contexto de loticón velotitor, no guardarás rencor, ¿verdad? No te vengarás, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y para poder hacer bien esto, ¿verdad? Para poder hacer bien o para poder cumplir el precepto, no basta con hablar con el prójimo y indicarle su mal. ¿Verdad? No, yo le dije, tampoco tenemos que tener la actitud, ¿verdad?, de decir, bueno, yo no me meto. Que también es una actitud muy común dentro de los círculos religiosos, ¿verdad? Porque cuando uno ve, por ejemplo, que un hermano está haciendo algo mal, o alguien está mal, o alguien está en pecado, la actitud religiosa generalmente tiende a evitar problemas. No sé si ustedes lo han vivido, pero es como una realidad religiosa, decir, no, yo no me voy a meter en esto. Pero resulta que finalmente nos terminamos metiendo porque al final vamos y le contamos, como no enfrentamos la situación, tenemos que decirla. La Torá nos manda en el momento a decirle a la persona, ¿verdad? Pero tiene que haber amor en el corazón tiene que estar libre de odio y libre de ego, porque finalmente, ¿verdad?, uno se va a acercar a alguien también en debilidad. Es decir, no nos vamos a acercar como personas ya acabadas, perfectas, ¿verdad?, moralmente íntegros completamente. No, nos vamos a acercar en debilidad y nos vamos a acercar a cumplir una mitzvah que el Eterno nos manda, ¿no? Entonces, puede ser que nosotros veamos a un hermano o a una hermana, ¿verdad?, en este caso, a un joven, porque también en el mundo de los jóvenes, esto abarca toda ¿no es cierto?, los rangos etarios de la vida de los creyentes, las diferentes edades, ¿no? Y puede que nos vayamos a acercar y digamos, no, yo no, ¿quién soy yo para decirle algo a mi hermano? Yo no lo puedo juzgar. O puede que tengamos el pensamiento, no, yo no me voy a meter en problemas, porque esto realmente, si yo le digo algo, va a ser un problema. Entonces, muchas veces este mandamiento es un mandamiento incómodo, es una mitzvah que incomoda. Incomoda al que tiene que entregar el mensaje, e incomoda mucho también al que recibe el mensaje, y va a depender si nosotros realmente estamos en la Torá y estamos en sintonía para entender, ¿no es cierto?, que
nuestro deber cuando le decimos o le indicamos a algún hermano que no es correcto lo que está haciendo o lo que está diciendo lo que está haciendo, nosotros tenemos que funcionar en virtud del amor. Del amor, es decir, si yo veo que mi hermano va caminando y va a caer a un precipicio, mi hermano, por muy convencido que esté de que no va a caer y yo estoy viendo, yo tengo que cargar yo tengo que tomar esa misma, cargarla, y aunque sea difícil decirlo. Ahora fíjese que estoy hablando un poco de las cosas prácticas de la vida, porque de pronto las personas, nosotros, tenemos diferentes posturas para diferentes situaciones, ¿verdad? Porque este es un tema complejo. No es llegar y que uno va y dice y se va, ya está listo, ¿no es cierto? No. Uno no anda así por la vida. Uno tiene complejos y situaciones complejas. Ahora, pienso que uno de los pecados que se da mucho por no saber actuar y por no seguir estas leyes, estas mitzvot, es la lashon hara. El regilú, la lashon hara principalmente, porque finalmente después, como yo no dije lo que tendría que haber dicho, le tengo que decir a alguien, ¿verdad? Entonces voy y cuento lo que vi. Y lo cuento una y otra vez, y lo cuento y lo empiezo a contar como saliendo de mi responsabilidad y diciendo, bueno, yo ya conté el tema. Entonces yo no soy el único que lo sabe. Ya lo saben varios, y entonces el tema ya está no sé si me entienden, en un círculo más grande, y caemos en ese pecado también, caemos en esas situaciones a veces. Entonces, por un lado eso, una pequeña reflexión con ese tema, y vamos a seguir andando, pero con ese tema, como en la práctica, a veces erramos en el blanco por todas estas situaciones que también son humanas, son nuestras, son propias. No sabemos actuar frente a algunas situaciones, ¿verdad? Sí, en realidad, como tú, More, bien lo dices, la motivación debe ser el amor. Y esta mitzvah, que es una mitzvah de oraita, cabe señalar, ¿cierto? Es un mandamiento de la Torá, del Eterno. El Eterno está mandando esto. Por lo tanto, si el Eterno lo está mandando, es algo bueno. Y el que lo obedece va a ser bendecido por esto, va a ser premiado por esto, va a ser galardonado. Este mandamiento se encuentra en el Sefer HaJinuj, el libro de la educación, y es la mitzvah 239. Y dice, mitzvah tojaja le Israel sheino noel kashura. Mandamiento de reprender a alguien de Israel que no se comporta correctamente. Esto en asuntos bein adam lajavero, es decir, en asuntos entre el hombre y su prójimo, o diríamos de manera horizontal, o bein adam lamakom, ¿cierto? De manera vertical entre el hombre y el Eterno, o entre el Eterno y el hombre. Efectivamente, la Torá dice, ojeach tojiach, y eso se pudiese traducir como reprender, reprenderás. Es decir, es algo firme. Es como cuando la Torá dice amnam, amnam, o amén, amén, ani omer lahem, cuando dice ciertamente digo, o de cierto os digo, ¿cierto? O como cuando dice en Bereshit, cuando Adán Marishon peca, dice amat tamut, morir, morirás, es algo que es afirme. Acá utiliza la misma expresión en hebreo, dice ojeach tojiach, reprender, reprenderás, o sea, es algo afirme que el Eterno está diciendo. Y esto dice el Sefer HaJinuj, que debe ser incluso meape a mí, es decir, hasta 100 veces. Si es necesario, hasta 100 veces, yo tengo que ir y decirle a mi hermano. Ahora, ¿cómo debo hacerlo? Dice que tengo que hacerlo en voz baja y a solas, para no avergonzarlo, porque también hay una mitzvah de no avergonzar a mi hermano o a mi hermana. Entonces, ahora, esto también se entiende en el contexto de que yo también tengo que estar receptivo a que alguien me pueda reprender a mí, me pueda hacer tojajá. ¿Por qué? Porque nadie
como decía el More Mijael, está total y absolutamente íntegro, total y absolutamente intachable. Nadie es así. Todos tenemos falencias, todos tenemos ciertos mumim, ciertas fallas, ciertas taras. Entonces, también debemos ser receptivos y debemos ser lo suficientemente humildes para aceptar cuando alguien nos diga que estamos equivocados en algo, o que estamos errados, que estamos errando el blanco. Entonces, es sumamente importante el poder practicarlo de una manera correcta. De una manera correcta, de una forma correcta. Y después Kefa Sheliach, ¿cierto? El apóstol Pedro dice que nosotros debiésemos hacer esto con mansedumbre. Con mansedumbre debiésemos corregir, ¿cierto? Y a aquellos que demandan de nosotros. Entonces, hay una historia que cuentan los rabinos con respecto a un Talmid Jajam, un discípulo de un sabio, y un Rav. Y este Rav estaba justamente enseñando esta mitzvah Resh Lamed Tet 239. Entonces él le dice a su discípulo más cercano, le dice a su Talmid Jajam, le dice: tú vas a examinar todo mi día, vamos a estar juntos todo el día, y tú me vas a hacer apreciaciones y me vas a corregir en aquello que tú creas que yo me equivoqué, que yo lo hice de mala forma, que... Ok, le dice el Talmid, el discípulo le dice: ok, pero rabino, ¿cómo yo voy a hacer eso? Yo no soy digno. No, dice: tú lo vas a hacer. Y andan todo el día juntos, que se van al mercado, compran, entran, salen, van a la sinagoga, hacen la tefilá, y llega un momento que van a beber un vaso con agua. Y el rabino hace la verajá sheakol, y el Talmid le dice, Rab le dice: yo creo que usted no puso la cabaná suficiente. Y el Rab le dice: no, le dice: no, tú no conoces mi cabaná, tú no conoces la intención que yo tengo en mi corazón, la cabaná. No, le dice: no. Rab le dice: no, disculpe, lo siento, usted a mí me mandó y me pidió que yo cumpliera esta mitzvah con usted. Yo tengo que decirle que usted no hizo la cabaná suficiente en decir el Birkat Sheakol, la bendición por el agua. Y el rabino insistió, dijo no, y cuando él ya, que la tercera vez le está diciendo que no, le dice: toda raba, muchas gracias. Con esta historia los rabinos nos enseñan cuán difícil es para nosotros el aceptar una tojaja. Porque a nadie le gusta que le digan la verdad en su cara. Entonces, es tan difícil, primero por un lado, ir donde el otro y decirle: mira, tú te equivocaste en esto, y es tan difícil aceptar que yo me equivoqué en eso. Y eso es lo complejo. Guidón. Complejo. Es súper complejo. Esa es la palabra. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos ponemos en el estrado de juez. Y esto me recuerda a lo que dice el libro de Mateo en el capítulo 7. O sea, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Y esto está relacionado con: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque muchas veces en la corrección tendemos a caer en el juicio más que en la corrección, que en la disciplina, más que en la amonestación. El tojajá o tojejá se tiene que entender como una amonestación. Por ejemplo, si usted llega tarde al trabajo, lo más probable que su jefe, su patrón, le va a extender una carta de amonestación por no cumplir el horario establecido en su contrato. Con respecto a la escritura, con respecto a la Torá, dice el Eterno en el libro de Ezequiel,
capítulo 20, verso 37. Os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto. ¿De qué se tratan estos vínculos? Son correctivos. La Torá se ha dado o fue dada al pueblo para que el pueblo se corrigiera a sí mismo. Recordemos que el pueblo de Israel venía saliendo de una tierra de aflicción, de esclavitud, con una mentalidad completamente distorsionada de la realidad. Primero que nada eran esclavos y servían a un entre comillas, a un Dios. Y este Dios les hacía entender a ellos que ellos estaban solamente para ser esclavos, para ser siervos. Y este vínculo lo traza, digamos, el Nuevo Testamento diciendo que nosotros no tenemos que ser esclavos del pecado. Vuelvo a repetir lo que dije al principio. Entendamos el pecado como un desenfoque, como un error. Entonces, el pecado viene a ser un desenfoque de nuestra visión que tenemos como meta alcanzar la corrección o la perfección. Nuestro amado Mashiach Yeshua, que sus méritos no alcance, decía: sean perfectos como vuestro Padre es perfecto. Y tenemos una concepción tan errada de este tema que no podemos ser perfectos. No podemos ser perfectos. Lo que no podemos ser es ser perfectos, digamos, a la altura del Mashiach, pero sí podemos alcanzar esta perfección que tiene que ver con el Tam, que tiene que ver con este vínculo de ser un pueblo realmente santificado, apartado, obediente y que no cae en sutilezas. ¿Cuáles son estas sutilezas? Lo que dice el apóstol Pablo, por ejemplo, en la primera carta de Corintios, capítulo 4. ¿Qué queréis? ¿Que vaya vosotros con vara, con amor y espíritu de mansedumbre? O sea, ¿qué están esperando ustedes? ¿Qué es lo que esperan de la corrección del Señor? More Mijael. Bueno, es interesante esta mitzvah y lo que estamos hablando, porque es algo transversal, ¿verdad? Es una mitzvah que todos debemos cumplir, que todos debemos participar de ellas en mayor o menor medida. Y de otra manera también es participar de la disciplina del Eterno, ¿no? Entonces, recogiendo tus palabras, Guido, yo creo que tenemos que nosotros, creo que siempre es difícil porque finalmente nosotros o vamos a entregar un mensaje, o vamos a tener que entregar un mensaje, o vamos a tener que recibir un mensaje. En algún momento vamos a estar en cualquiera de esas dos posiciones, ¿verdad? En algún momento vamos a estar en una posición en la cual nosotros estamos viendo a un hermano y estamos viendo que no lo está haciendo bien, ¿verdad? Entonces, yo no estoy hablando de tener un mal ojo, no estoy hablando de un prejuicio, de un odio, porque esto es fundamental. O sea, entendamos que esto parte del amor, porque finalmente si uno no ama, la verdad que está muy desconectado de la realidad del otro. Prácticamente, ¿no es cierto?, da lo mismo. ¿Se fijan? Esto es lo práctico, es así. Yo, por ejemplo, a las personas que amamos nosotros, en lo cotidiano, en nuestra cotidianidad, buscamos contacto, buscamos relación, tenemos un grado de preocupación, ¿verdad? Si la persona se enferma nos preocupamos, si la persona está con algún problema nosotros también estamos complicados, ¿verdad? Y si la persona está haciendo algo mal o vemos que está haciendo algo mal, nos afligimos y nos angustiamos y cuando está el amor, ¿verdad? Cuando está el amor. Pero recuerden que el amor no es algo que uno tiene como la facultad para discriminar.
como para entrar en una selección de personas, ¿no? No, mira, porque acuérdense que el Mashiach nos dijo que incluso no era nada extraordinario hacer un bien a quien amamos. O sea, no, extraordinario no tiene nada. O sea, en el fondo, si yo voy y le hago un bien a quien yo amo, ¿verdad? Lo ayudo, lo asisto, a lo mejor con Gemilut Hasadín, con actos de beneficencia, de bondad, a lo mejor con una sedacá, con un aporte económico, a lo mejor visitando, ¿no es cierto?, a algún enfermo que yo amo, que está en el hospital, eso no es nada extraordinario. ¿Y por qué pongo esto? Porque supone que la Torá no nos manda solamente a mirar, ¿verdad?, con un ojo malo los hierros de otros. Porque hay dos formas de ver la situación. El Guido lo citó, ¿no es cierto? La forma mala y negativa es mirar los hierros del otro no con amor en el corazón, no con el corazón lleno de amor, sino, ¿verdad?, con el corazón lleno de odio, con el corazón lleno de envidia, con ese corazón, con el corazón lleno de crítica, es decir, si yo veo a este otro que está haciendo algo malo, yo voy a aprovechar para echarle la última palada de tierra, para enterrarlo, para que lo quiero ver hundido, lo quiero ver fracasado. Y voy y le tiro, ¿no es cierto?, y le digo que podría confundirse eso con una tojajá. Pero ¿qué es lo que está operando en el corazón? Es lo que el Eterno está mirando, ¿no? El Eterno siempre está mirando nuestros corazones. En nuestro corazón hay mal, evidentemente, y tenemos que hacer teshuvá, y tenemos que arrepentirnos, Pero creo que es importante que nosotros entendamos y que los hermanos en general entiendan que en algún punto vamos a tener que recibir una reprensión y en algún punto vamos a tener que entregar una reprensión. Y en los dos puntos nuestro corazón tiene que estar alineado a Dios. Tenemos que ser personas espirituales capaces de recibir el mensaje del Eterno de manera correcta, de traspasar las fronteras de nuestros pensamientos, de nuestras propias aprensiones, de nuestras propias percepciones nuestras, o de las percepciones y los prejuicios que podemos tener de otras personas. ¿Se fijan? Entonces, hay una parte en la Torá que dice el Señor que Él le diera a este pueblo un corazón. Que Él le diera a este pueblo un corazón para que pudieran guardar mis mandamientos, ¿no? Y el problema está que si en el fondo el amor no está operando en nuestro corazón, el amor a Dios, en el caso de que por un lado tenemos que amar al Eterno, entonces al amar al Eterno yo voy a recibir como hijo la reprensión del Eterno, no importa de la boca que venga, no importa el mensajero, porque también tenemos que buscar ser intelectualmente honestos cuando se nos dicen las cosas. Cuando se nos dice algo, pedirle al Eterno en ese momento honestidad intelectual. Fíjense qué interesante lo que decía el Moré. Qué difícil le resulta al hombre darse cuenta o aceptar que otro le diga que no hizo bien algo. Entendiendo la misma persona diciendo, no, yo sé que no hago bien todas las cosas. El problema es entonces, no es con lo que yo sé de mí, sino con lo que otros pueden decir de mí. Y ahí está el punto, ¿no? Entonces, si yo tengo un corazón receptivo, ¿verdad?, que es el corazón que el Eterno espera de nosotros, y que si nosotros estamos recibiendo un mensaje del Eterno en cuanto a algún pecado que hicimos, en cuanto a alguna situación que estamos errados, pedirle al Eterno que en ese momento decirle al Eterno, ¿no es cierto?,
que abra nuestro corazón a su Torá. Y por otro lado, cuando yo voy a decirle algo a alguien, entender delante de quién estoy, entender que estoy débil, entender que yo no estoy hablándole desde una perfección, y que también el hermano que está recibiendo el mensaje debiera entenderlo, ¿no? Que el fulano de tal no me está diciendo esto porque él sea perfecto, porque él sea el mejor, sino porque a él le tocó ver una situación en mi vida y actuar en función del amor del Eterno para conmigo, que es librarme de alguna situación en la cual yo puedo caer en las redes, ¿verdad? Porque finalmente nosotros, acuérdense que no somos lo suficientemente fuertes ni lo suficientemente sabios como para resistir o como para poder librarnos de todos los males que hay en la vida. O sea, se le pide al Señor que nos libre del lazo del cazador, pero nosotros, Shlomo dice, ¿no es cierto? Muchas personas son como aves, ¿no es cierto? Las aves piensan que no van a caer nunca en la trampa, entonces el ser humano hace la trampa, le pone el cebo al ave y la ave vuela y el ave piensa que no va a caer. ¿Por qué? Porque el ave es un ser alado, que se mueve y que en el fondo en su cotidianidad, ¿no es cierto? El hombre no tiene un alcance. Es decir, el ser humano se va acercando al ave y el ave ya va volando a metro y el ser humano no la puede asir, no la puede tomar, no la puede alcanzar. Pero finalmente el ave es atrapada, ¿verdad? Y cae en la red. Lo mismo nos pasa a nosotros. Entonces, aquí hay un punto importante, porque hasta qué punto considero yo lo que se me dice juicio, porque puede ser que yo tenga un prejuicio, que yo juzgue al que me está diciendo algo, y sea yo el que lo esté juzgando de mala manera, cuando el otro me está diciendo lo que la Torá le dice que tiene que hacer, y también eso genera una confusión, y también pienso que a veces o estamos muy heridos, o estamos muy a la defensiva, o estamos muy alterados. Tenemos situaciones todos nosotros en nuestra vida, pero creo que hay que partir, yo creo que es importante para que el mensaje entre realmente al corazón, uno tiene que ser intelectualmente honesto. Y decir, mira, lo que me están diciendo primero es para mi bien. Segundo, es correcto. Y recibir, porque si no, Javerín, yo creo que va a ser difícil recibir algo de alguien. Si nosotros somos, ¿verdad?, aquel filtro de todo, de absolutamente. Y eso es imposible, ¿verdad? Porque no somos lo suficientemente fuertes como para no caer en pecado, y tampoco somos lo suficientemente sabios como para poder librarnos de todas las cosas. Guido. Sí, yo creo que es bueno insistir en este tema de, como decía Moreh Shem Tov delante, que hay que ser juicioso. Como decía usted también, pues Moreh Mijael, no caer en el prejuicio. Pero finalmente, uno por corregir a otro, al final, ¿qué está haciendo? No está viendo el propio error. Y eso es lo que yo quería decir respecto a la carta de Corintios, a la primera carta de Corintios, cuando Pablo corrige a los corintios ahí en el capítulo 4, verso 21. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara? ¿O con amor? ¿Espíritu de mansedumbre? ¿Qué pretendes? ¿Por qué? Mira, fíjate. Capítulo 5, la continuación de la misma carta, verso 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. El que esté libre de pecado que levante la primera piedra, ¿cierto? Y tal fornicación, dice Pablo, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno entre vosotros tiene a la mujer de su padre. Entonces, en este tipo de errores, en este tipo de pecados, se hace necesaria una corrección, una reprimenda, de tal manera que la persona entre en juicio. Porque si leemos, por ejemplo, volviendo al mismo tema de la corrección, el libro Proverbios, el capítulo 9-8, dice que
uno debe corregir al sabio y él te amará. Ojeaj lejajam veía jabeja. Él te amará. Pero antes dice, no reprendas al necio, al tojaj letzpen isaneja, para que él no te aborrezca. Es decir, una persona que es necia, ¿cierto?, está tan cómoda con su pecado que puede llegar a decir, el Eterno nos libre, somos todos iguales. Entonces nadie tiene derecho a corregirme porque todos pecan. Entonces, por lo tanto, a mí nadie me puede corregir porque tú tienes el mismo pecado. Por ejemplo, el Eterno nos libre. Cada uno conoce cuál es el pecado regalón que tiene, lamentablemente. Y en ese sentido dice la carta de Mateo que cité delante: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las huelan con sus patas y volviéndose o despedacen. O sea, uno tiene que saber con quién hace la tojaja, hace la corrección, como decía el Moré Shem Tov, en privado, para no avergonzarlo. Y fíjese que los sabios en el Talmud, en el Tratado Arajín, en la hoja 16b, dice algo parecido. A mí me da la impresión que se lo copiaron a Rabino Yeshua, nuestro Mashiach, que Rabino Tarfón dice: me pregunto si hay alguien en esta generación que acepte que le marquen los errores, ya que si alguien le dice a otro, a su prójimo, remueve el pequeño mote que tienes entre los ojos, el otro le va a contestar: remuévete tú aquella viga que tienes entre los ojos. Y Rabino Eleazar le responde a Rabino Tarfón: me pregunto si hay alguien en esta generación que sepa cómo amonestar. Y creo que ahí está el punto, Moré Shem Tov, saber amonestar. El pasaje, el acontecimiento que tú relatas de Corintios capítulo 5, cabe señalar que este hermano que estaba en esta relación ilícita, ¿cierto?, dice, sea entregado al Satán. Se ha entregado a Satanás, dice, para destrucción de la carne. Y ahí el Rav Shaul es severo, en pleno Brit Hadashah, en pleno Nuevo Testamento, y dice: si alguno de vosotros, dice, que llamándose hermano fuere avaro, fornicario, hechicero, etcétera, etcétera, dice, con el tal ni aún comáis. Pero dice, ¿para qué? Si en el fondo no es para destruir, para condenar al hermano. Dice, para destrucción de la carne. Y lamentablemente la carta ahí no lo dice, pero históricamente, ¿cierto?, nos enseñan que él efectivamente hizo Teshuvah. Este hermano de Corintios capítulo 5. Él hizo Teshuvah, dejó a esta mujer y se volvió y lo recibieron en la iglesia de Corinto y todo. O sea, ahora, esto es importantísimo. ¿Por qué es importantísimo? Porque el Eterno quiere que nosotros no seamos indiferentes. Es decir, la indiferencia no debe estar en nosotros. ¿Por qué? Porque lo que hace mi hermano a mí me afecta. Lo que yo hago a mi hermano le afecta. Y ahí recordamos, ¿cierto?, el pecado de Acán. Cuando Acán toma del anatema y todo el pueblo estaba maldito. ¿Por qué? Porque él había tomado y no podían avanzar, no podían seguir, no podía, hasta que no se descubriera aquello que se había hecho. Entonces, dice la Escritura que nosotros somos miembros los unos de los otros. Si un miembro se duele, todo el cuerpo se duele con él. Si un miembro se alegra, todo el cuerpo se alegra con él. Entonces, esto no es tan simple como llegar y decir: yo soy indiferente, me da lo mismo, no es mi problema, no, yo sigo mi camino y yo miro solamente al Eterno. Y no es tan así, no es tan así. También me afecta a mí lo que mi hermano hace. Miren, en el Sefer Matatiahu, en el libro de Mateo capítulo 18,
desde los pasuquín 15 al 17 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. La ley del testimonio, ¿cierto? Torah Tedut. Si no los oyere a ellos, dilo a la Keilah, a la iglesia, a la congregación. Y si no oyera a la Keilah, a la congregación, ¿cierto? A la iglesia, tenle por gentil y publicano. Es decir, Yeshua HaMashiach da 3 pasos. Primero, habla con él, tú y él solo. Después, si él sigue, si él persevera en su error, en su pecado, en su falta, llama a 2 o 3 testigos. Y si continúa, hay que proclamarlo a la Keilah y darlo por gentil y publicano. Es decir, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que esta persona deje de hacer lo malo que está haciendo. Ese es el objetivo. El objetivo es para bien, el objetivo es amor, el objetivo es que la persona esté bien y que todo el cuerpo esté bien. Entonces, todos somos parte de esto de una manera u otra. De una u otra manera. El Eterno reprendía a Israel a través de los profetas. El Eterno enviaba a Israel profetas, siervos, ¿cierto? Y les decía, esto no se olviden de la viuda, del huérfano, del extranjero, del menesteroso, porque el Eterno va a cobrar aquello que es de él. Su justicia tiene que ser satisfecha de alguna manera. Entonces, todos estamos en esto de una manera u otra, y todos tenemos que estar llanos a escuchar a otro y a también ir y decir con amor a alguien que veamos un error. Entonces, esto es algo netamente práctico. Es algo práctico, algo que... Y a veces no se necesita mucho discernimiento de espíritu, a veces no hay que tener una visión celestial o un sueño, una revelación para ver algo que está mal. A veces con nuestros propios ojos naturales, carnales, vemos errores, vemos fallas, vemos malas actitudes, malas palabras, faltas de respeto, por ejemplo. Entonces, no a la indiferencia. Guidón o More Mijael. Sí, bueno, fíjate que interesante lo que pone aquí y lo que citaba el Guido con respecto a Shlomo. Nosotros sabemos que Shlomo era un jajam, era una persona sabia, porque el Eterno lo había dotado de manera especial a él, ¿verdad? Él tenía algo que había recibido de parte del Eterno, de manera que todo lo que nos dice va en esa línea, va en la línea de la sabiduría, de saber entender, de saber comprender ciertas situaciones. Y dice, y cuando dice al tohaj letz pen isnaeja tohaj lejajam beyeaveja, va a ser una comparación interesante entre lo que él denomina un letz y lo que él denomina un jajam, ¿verdad? Un letz, al ser reprendido, se le produce odio en el corazón. O sea, que en el momento de la reprensión, el sentimiento que predomina en el corazón de esta persona se llama odio, ¿verdad? Y eso genera, ¿no es cierto? El corazón empieza a generar pensamientos de odio, palabras de odio, un montón de cosas que tienen que ver con el odio. Por otro lado, nos dice que el jajam, cuando se le reprende, en el corazón se le genera amor. Es decir, el amor, ¿verdad? El amor aparece en su corazón, ¿verdad? Y dice, ¿verdad? Y te amará. Es decir, te va a amar. Ahora uno podría pensar, ¿verdad? Que ¿por qué pone este ejemplo Shlomo? Fíjense que
nuestros sabios dicen que el burlón, en este caso el Letz, ¿por qué no se le debe de reprochar? ¿Por qué es burlón? Porque es una condición innata de su persona y en el fondo hay una discrepancia, hay una discriminación. Es decir, si yo veo a un burlón haciendo el mal, yo lo tengo que discriminar precisamente porque es burlón esa persona o porque es un Letz. Por eso. Y entonces tengo que, y al sabio de decir, yo me voy a acercar a un sabio, yo diría, sería más fácil a lo mejor acercarse a un burlón, ¿verdad? Y decirle algo, porque a lo mejor yo lo podría considerar más débil que yo. Y sería a lo mejor más difícil acercarse a un sabio, porque a lo mejor yo considero que en mi posición, el sabio, ¿no es cierto?, en cierta medida es superior a mí. Pero fíjense que nuestros sabios dicen que el burlón se considera sabio. En el ejemplo, él es el que se considera sabio. En cambio, el sabio, que sería opuesto en el pasaje, ¿no es cierto?, quiere mejorar sus cualidades de carácter ya que no se considera sabio. Entonces va a depender la posición que uno tenga también, interesantemente, en cómo nosotros vamos a recibir el mensaje que nos llegue. Porque como bien decía el Guido, ¿verdad? El Eterno, ¿verdad?, va canalizando lo que nos quiere decir a través de personas, sea quien sea, ¿verdad? De pronto, ¿verdad?, el Eterno enviaba profetas a hablar con los reyes, y habían profetas que no eran agrado de los reyes. Pero el Eterno enviaba el mensaje, entonces uno debiera hacer esa diferencia. Y en este pasaje es muy importante porque es muy importante entender la posición que nosotros tenemos en el momento de recibir y en el momento de dar. En el momento de recibir una reprensión y también en el momento de dar una reprensión. Fíjense que nuestros sabios dicen en el Sifri que como uno está obligado, ¿verdad?, a persistir en reprender, o sea que uno tiene que hacerlo las veces que sean necesarias, podríamos pensar que uno debe reprender al prójimo, ¿verdad?, al prójimo incluso de una manera humillante. O sea, incluso llegar, ¿no es cierto?, Y esto es importante. Fíjense ustedes que en educación también es importante enseñarle a los niños. Por ejemplo, no es lo mismo decirle a un niño que roba ladrón a decirle a un niño que robar es malo. ¿Verdad? Porque yo puedo reprender al niño, y si roba al niño algo, un objeto, ¿verdad?, y yo en mi ira le puedo decir, tú eres un ladrón. Porque los ladrones hacen estas cosas. Y esa es una reprensión mala. Yo le puedo, en vez de decirle al niño, ¿no es cierto?, hijo, es malo robar. Porque robar es algo que la Torá nos prohíbe y que finalmente te va a llevar a una situación de vida mala. Entonces, uno podría pensar que como uno tiene que reprender a una persona no solamente una vez, sino que varias veces, las veces que sean necesarias. Y qué interesante este tema, porque este tema no se toca, porque hay situaciones en las cuales también nosotros podemos ser de cristal. O sea, está la situación de que somos de cristal y que si nos dicen algo, ¿no es cierto?, nuestro ego se deprime, ¿no? Se deprime y podemos entrar en una situación, no, yo hago todo mal y nunca nadie ve lo bueno en mí y ya, de cristal. Y en otro lado podemos ser, ¿no es cierto?, lo contrario, o sea, ser súper duro y a mí nadie me dice nada.
Pero en estas cosas debiéramos crecer. Es una invitación, creo que el Eterno nos hace a tratar de crecer, a tratar de madurar, a tratar de saber entender el mensaje, recibir el mensaje, pero también entregar el mensaje. Cuando nos toque entregar, pedirle al Eterno que nos ayude a entregarlo bien. Cuando nos toque recibir, también pedirle al Eterno que nos ayude a recibirlo bien. Entonces fíjense que nos dicen los jajamín, uno podría humillar. Para enseñar lo contrario, la Torá dice, ¿no es cierto?, no cargarás con un pecado a causa de él. O sea, en otras palabras, dice el Sifri, no lo reprendas de tal manera que cargues con un pecado por su culpa. Esto también lo trae el Rambam en Ilhot Deot, al final de toda la ley del comportamiento humano. Entonces, claro, uno ve que siempre vamos a estar en una posición estrecha en la vida como creyente. Pero precisamente estas posiciones son las que nos ayudan a crecer. La disciplina del Señor, la tojejá del Eterno, que venga de donde venga, es la que nos ayuda y nos da posibilidad siempre de crecer. Por eso en el caso del jajam, ¿verdad?, a pesar de que puede ser un sabio, la sabiduría no está puesta en lo que él sabe, sino en lo que él mismo entiende de sí mismo. Y el sabio entiende que siempre está en debilidad humana, que está rodeado de debilidades y que para él es conveniente recibir la reprensión porque esa es la cura para sus errores, es la cura para sus males. En cambio, el Letz es una persona, ¿no es cierto?, arrogante, que se cree sabio, pero que finalmente termina siendo necio. Guido. La necedad. Temazo. Cuando nos creemos sabios en nuestra... Bueno, dicen los jajamim, los sabios, nuestros sabios de bendita memoria, en el Masejet Shabbat, en el Tratado de Shabbat, en la hoja 119, que el Hurban Abatí, la destrucción de Jerusalén, se produjo por justamente este tema: no amonestarse el uno al otro. Dice el Masejet Shabbat, el Talmud Babli, Lo Jorba Jerusalén, el Abishvil Shelo Jojihu Seetze. El templo de Jerusalén no fue destruido sino porque las personas dejaron de amonestarse las unas a las otras. Y puede que tenga razón, el odio gratuito, ¿cierto? Como dicen otras referencias, ahí mismo en el Masejet Shabbat 119 se presenta la discusión de que probablemente el Hurban Abatí, la destrucción de Jerusalén, fue porque los niños dejaron de estudiar Torá. También puede ser porque, como decía, hubo odio gratuito. Otros dicen, como el Rabba Bajú, que fue porque dejaron de hacer el Shema Israel por la mañana y por la tarde. Sea cual sea el caso, el no corregirnos entre nosotros como hermanos, teniendo esa delicadeza, también hay que tener mucha delicadeza. Provoca también en el cuerpo, como dije antes, rupturas, se fragmenta el alma, se desmembrema, el cuerpo de Cristo, de Mashiach, se despedaza, se desmembrena. No sé si está bien dicho la palabra. Se desmembra. Desmembra. Sí. Toda rabada por esa tojeja. Desmembrana. Desmembrana, ahí está. Ya. Moresh Top le concedo la palabra. Resulta que con respecto a este tema y el tema del lashon hará, de la mala lengua o el pelambre, ¿cierto? O el escarnecer, como dice la escritura, en el Instituto Hebreo se daba la enseñanza, ¿cierto? Y cuando algún joven o alguien incurría en hablar mal de alguien que no está presente,
él empezaba a decir fuerte, la Shonara, la Shonara, la Shonara, la Shonara. Y todos empezaban, la Shonara, la Shonara, la Shonara, la Shonara. Entonces era tan evidente la vergüenza del que estaba hablándolo, que ya después nadie lo hablaba. Nadie hablaba la Shonara de alguien que no estaba presente, porque empezaba todo inmediatamente la Shonara y tenía que decirlo fuerte, vociferarlo. La Shonara, la Shonara, la Shonara, la Shonara, entonces, y lo apuntaban con el dedo, la Shonara, la Shonara. Así de duro, así de práctico. O sea, miren, dice la carta a los hebreos en el capítulo 12, solamente algunos pasuquín, dice: si soportáis la disciplina, el Eterno os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Y el Pasuk 11 dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, claro, hay un profundo amor en la reprensión, ¿cierto? Y el Eterno, ¿a quién corrige? A sus hijos. A sus hijos corrige. ¿Quién es el hijo a quien el Padre no disciplina? Aquel que no lo ama. Aquel que no es amado. Si somos reprendidos por causa del Eterno, si somos reprendidos por el Eterno, es porque Él nos ama. Es porque Él nos ama, Él nos exhorta. Dice, el que habla en lengua extraña, habla a los hombres, dice, para edificación, exhortación y consolación. Es decir, te está edificando, te está exhortando, te está tirando las orejas, te está reprendiendo, pero te va a consolar. Te va a hacer bien, no te va a hacer mal. Como alguien dijo por ahí alguna vez, es una huasca, pero con aceite. Es un látigo, pero con aceite. ¿Para qué? Para aprender. Para poder, ¿cierto?, crecer y ser mejores. Miren, quiero leer algo que me parece muy interesante, que habla acerca de lo mismo, que lo cita el rabino Shalom Arush en el libro El Jardín de la Fe. En la página 56 dice, que tiene que ver con lo mismo, dice: el Eterno reprende a quien ama. Está escrito en el sagrado libro del Zohar cómo se conduce el Creador con el que ama. A quien el Creador ama lo reprende para guiarlo por el camino recto, como el padre que ama a su hijo y por su amor está siempre la vara en su mano para dirigirlo por el camino recto, para que no se desvíe a la derecha o a la izquierda, como está escrito en Proverbios 3:12. Porque el Eterno reprende a quien ama como un padre al hijo en quien se complace, y a quien el Creador no ama, retira de él la reprimenda, retira de él su vara. Pero para el hombre creyente que sabe que es un ser creado, la vida es fácil y muy agradable. Él se esfuerza por cumplir su misión y trata de entender cuál es la voluntad de quien lo envió. Para este hombre no se necesita grandes sufrimientos para dirigirlo a su finalidad, pues con pequeñas tribulaciones y algunas pocas insinuaciones se lo estimula a andar por el buen camino. Pero el hombre que no posee fe e ignora que es solo un ser creado que ha sido enviado a este mundo para cumplir una determinada misión y que no es el dueño de su vida y no puede decidir solo qué hacer en este mundo, su vida está llena de sufrimientos. El Creador, debido a su gran amor hacia él, no cede y lo golpea con su vara más y más para estimularlo y para que decida tomar conciencia de sus insinuaciones buscando su misión. Y en verdad, eso es un gran favor del Creador, porque quien no se despierta de todos los golpes y sufrimientos que Él le manda para enderezarlo, pobre de él y de su alma, ya que Él deja de corregirlo y reprenderlo, abandonándolo a vivir en equivocación, lo que indica, según el Zohar, que el Creador no le ama. Entonces, cuando somos reprendidos por el Eterno, debemos gozarnos. Debemos ser como dice Jajamí.
Y siempre tener esa actitud de que nos falta, de que nos falta mucho. Y siempre intentar cada día aprender cosas nuevas, cada día entender que podemos estar equivocados, ¿por qué no? Guidón. Me gustó esa frase, ser sabio. La sabiduría muchas veces se interpreta con alguien que es muy intelectual, que es muy capo. Pero ser sabio tiene que ver con aceptar la corrección. Como dice el libro de Job, que lo citamos en el episodio anterior cuando tuvimos a nuestro hermano el Morea Abraham Ben Yaakov para hablar del tema de Musar, que nos dio pie para hablar hoy día de la Tojeja. Ine Ashrei Enosh Yohigenu Eloah. Dichoso es el varón que es corregido por su Dios. Ese varón es sabio. Citando la carta de Corintios, dice: limpiaos de la vieja levadura, para que seáis nueva masa. Sin levadura como soy. Hay levadura en nuestro corazón. Algunos interpretan la levadura como traición de hombres, como religiosidad. Bueno, el contexto de este pasaje de 1 Corintios 5:7 está hablando en realidad que esta levadura tiene que ver con el error, con el pecado del hombre, con no enfocarse bien. Entonces, hay levadura en nuestro corazón y esa levadura tenemos que sacarla, saber reconocer. Y eso es lo lindo cuando somos, como dice el Moré Shem Tov, ser sabio en reconocer que podemos estar equivocados, ciertamente podemos estar equivocados. O sea, nos equivocamos, y para qué nos vamos a ver las cartas, ¿cierto? Entre gitanos, creo que esa es la frase coloquial, la suerte entre gitanos. ¿Para qué nos vamos a ver la suerte entre gitanos? ¿Cierto? Si sabemos que cometemos errores y ciertamente nos molesta esa espina que está clavándonos ahí, nos dice: oye hermano, corrígete, nos molesta, pero hay que ser sabio. Hay que ser sabio y hay que escuchar la reprensión. Mire, a mí me llama la atención, quizás esto va a dar para otro tema también, pero me llama la atención cuando Pablo dice que ese tal, el varón que cometió ese pecado, ¿cierto?, que se comporta como gentil, sea entregado al Satán. El Eterno lo reprenda y que nunca se recupere, para la destrucción de la carne, con la finalidad de que su espíritu sea salvo, como dijo el Moré Shem Tov. Esa es la finalidad. Y quiero hacer esta conexión con Job, este varón que era justo, que fue entregado por el propio Eterno al Satán, con la única condición de que no tocara su alma. Y fíjate que el libro de Job no nos habla de que él haya sido una persona que tuviese muchos errores, o al menos no los menciona. Y sin embargo fue entregado al Satán. Y el Satán le removió toda su vida. Pero él no renegó al Eterno, sino que él aceptó, con esta sabiduría que habla nuestro Moré Shem Tov, aceptó esta corrección, que es un poco difícil. Yo no sé si nosotros estamos preparados, estamos a la altura para que ocurra esto, ¿cierto? El Eterno en el libro de Darim dicen: sepan el día de hoy que no es a sus hijos quienes no han conocido ni han visto la disciplina de Hashem vuestro Dios, su grandeza, su mano fuerte, su brazo extendido. Nuestros hijos no han conocido lo que nosotros hemos pasado. Nuestros hijos están dentro del camino, y nuestro Moré Mijael citó eso, que a veces nuestros hijos caen en malas juntas y nosotros como padres tenemos que saber corregirlos. ¿Y cómo los corregimos? Con vara, con golpe. Les damos una palabra de parte del Eterno para que ellos salgan de sus malas conductas. Bueno, y Mijael, ¿qué piensas? Un tema difícil, ¿no? Porque todas estas cosas tienen que ver precisamente con relaciones humanas.
Y en nuestras relaciones, ¿verdad? Debiesen siempre aspirar, humanas, ¿verdad? Debieran siempre aspirar a lo del eterno, a lo mejor, ¿no? Y de pronto nos encontramos con una realidad que es distinta, porque los hijos finalmente son personas distintas a uno. Tu hijo piensa distinto a ti, siente distinto a ti y percibe distinto a ti. Y nosotros como padres hasta cierto punto pensamos que nuestros hijos son la extensión de uno. Y de pronto nos equivocamos en eso mucho. Son personas, son individuales, tienen sus propios sentimientos, sus propias cosas. No sé si a usted le ha pasado, Javín, pero yo creo que hasta cierto punto pasa eso, que uno piensa que los hijos son la extensión de uno. Y no siempre es así. Y a veces nuestros hijos están en una situación compleja en la vida, pero yo creo que, Guido, en este punto tenemos que descansar en el Eterno. Lo que sí Pablo dice, el Rab Shaul dice, ¿no es cierto?, cuando le escribe a los Efesios, escribe en Efesios, ¿no es cierto?, le da una palabra a los hijos y le da una palabra a los padres, ¿no? En el capítulo 6, ¿no?, en el versículo 1 y 2 le habla a los hijos, ¿no? Cuando los hijos están en la congregación, ¿verdad?, ¿no es cierto?, los hijos tienen que sujetarse a los padres, obedecer a los padres. Pero fíjate lo que dice a los padres: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y ahí está, ¿no es cierto?, el tema de la tojejá. Cuando uno, porque fíjense ustedes que una palabra suave puede aplacar la ira de alguien, dependiendo del nivel de ira, porque hay niveles y niveles de ira, ¿me entiendes? Pero lo común sería que si yo estoy en un nivel de ira en un grado razonable, y alguien me habla suave y alguien se acerca a mí y eso, entonces la ira, ¿no es cierto?, se baja un poco. Que no sea cálmate, porque la palabra cálmate sabemos que no calma a nadie. No, claro, no sea cálmate. Pero sí, por ejemplo, en una discusión o alguna situación uno debería aspirar a eso. ¿Y esto por qué lo estamos hablando? Porque también tiene que ver con los hijos, con las diferencias que uno puede tener con los hijos, o de pronto ver a un hijo, ¿no es cierto?, en una situación y yo lo tengo que reprender. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo participo yo como padre en su vida, ¿no es cierto? Y yo creo que es importante entender eso, entender que los hijos no son una extensión nuestra. Nosotros quisiéramos que fueran una extensión nuestra, porque hoy día a lo mejor nosotros estamos en una etapa de la fe, o llegamos a una vida de fe, ¿no es cierto? Tuvimos una vida a lo mejor secular, ¿verdad?, lejos del Eterno, a lo mejor hicimos Teshuvá en algún otro momento, y ahora estamos en una etapa, ¿no es cierto?, en la cual quisiéramos, ¿no es cierto?, que nuestros hijos básicamente sean una extensión nuestra, pero no, eso en la práctica no siempre es así. Entonces, ¿cuándo podemos provocar a ira a nuestros hijos? ¿No? Y Rab Shaul dice: padre, no provoqué a ira a vuestros hijos. Es decir, que nosotros somos personas y que tenemos que educarnos y refinarnos en cómo hablamos, en cómo decimos las cosas, pero ahí también están estas malas posiciones de poder, creo yo, Guido, de que los padres están en una posición de poder y sienten que pueden tratar o referirse a los hijos de una manera que no es correcta, muchas veces. Y eso provoca rebelión en los hijos, provoca ira en el corazón de los hijos, porque no se les está dando el trato individual que ellos merecen. Ahora, ¿qué más nos dice Rab Shaul? No provoquemos a ira a nuestros hijos, dice, sino que criarlo en disciplina y en amonestación del Adón. De ahí está la tojejá. Entonces está por un lado la disciplina, que es lo que citábamos, ¿no es cierto?, anteriormente en Hebreos capítulo 12,
y la amonestación del Señor. Entonces ahí están estas dos cosas que son tan importantes incluso dentro de nuestras cotidianidades, dentro de nuestra relación cotidiana, ¿verdad? Porque como citaba el Moreshen Tov, dice, fíjate, dice, pero después da fruto apacible de justicia a los que han sido ejercitados en ella. O sea, a los que han tenido ese proceso de aceptación. Y fíjate que hablando del capítulo 11, el escritor en el 12 dice, en el 12:8 dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes. Entonces, esto que estamos hablando, ¿verdad? Que está muy conectado con el tema anterior del episodio anterior, ¿verdad? Es un tema que tiene que ver, son dos cosas que son importantes: la disciplina del Señor, de la cual todos participaron, ¿verdad? Y ahí está escrito en Hebreos 11, ¿verdad? De cómo todos participaron de eso y fueron siendo perfeccionados en esa disciplina. Pero también está esta amonestación del Señor que nos habla como a hijos. Entonces están las situaciones en la vida en las cuales el Eterno nos lleva y nos confronta en algunas situaciones, ¿verdad? Y está la otra situación en la cual yo tengo que entregar un mensaje, pero tengo que librarme de que el mensaje provoque ira del corazón de alguien, en el corazón de la persona. Por eso decía que es súper complicado esto no es nada fácil, esto no es nada sencillo. Pero creo yo que si el amor del Señor, ¿verdad?, está en nuestro corazón, creo que vamos a entregarlo con amor y creo que también vamos a ser capaces de recibir con amor las cosas. Guido. Hay un salmo, el Salmo 6, que empieza diciendo Lam Natseach Vineginot al Sheminit Mismor le David. O sea, y este es un salmo, ¿cierto? Un salmodeo para un instrumento de cuerda. Algunos dicen que es un instrumento de cuerda, otros dicen que es un instrumento de viento, el Neginot. El Sheminit también dicen que es parecido a un arpa. El tema es que este salmo era para hablarle al Eterno con respecto a la reprimenda. Y dice: Adonai, Albe Afeja, Toji Geni, Hashem, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Hashem. Y dice: porque estoy enfermo. Y mire qué importante esto. Él se siente enfermo, un alma enferma. Sáname, Hashem, porque mis huesos se estremecen. ¿De qué está enfermo? Mi alma está turbada, dice el salmista. ¿Y tú hasta cuándo?, le dice el salmista al Eterno. Vuélvete, oh Hashem, libra mi alma. Sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Sheol, ¿quién te alabará? Entonces me parece curioso que en este salmo precioso que escribe el David Amelech, que viva para siempre, él se reconozca como un alma enferma. La pregunta es: ¿enferma de qué? ¿Estaba con fiebre? ¿Que estaba resfriado? ¿Se le pegó el COVID, entre comillas? ¿Qué pasa con él? Yo entiendo que este salmo hace referencia al pecado de David, que él no tenía ningún tapujo para declararlo delante del Eterno. Cansado estoy de mis gemidos, dice. Todas las noches inundo de llanto mi lecho.
con mis lágrimas riego mi cama. Se consumen de sufrir mis ojos. Y aquí hay un reconocimiento, hay una confesión, hay un vidui. Entonces, miren lo que dice: apártense de mí todos los que hacen iniquidad, porque el Eterno ha oído la voz de mi llanto. El Eterno ha escuchado mi súplica. El Señor ha recibido mi oración. Pero llama la atención eso de que Él se reconozca enfermo, como un alma enferma, y le dice: en el Sheol, la muerte, no hay memoria de ti. En la muerte no hay memoria de ti en el Sheol. ¿Quién te va a lavar? ¿Quién te va a lavar en el Sheol? Moreh Shem Tov. Dice Mishle 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Y continuamos en el mismo tema: somos hijos, somos corregidos. Y así como nosotros tenemos que corregir a nuestros hijos, así somos corregidos por el Eterno. Y así también podemos ser corregidos por alguien mayor. Una de las cosas que se me quedó en el tintero, que dice el Sefer HaJinuj con respecto al mandamiento 239, dice que yo tengo que reprender incluso a mi padre. Y yo tengo que reprender incluso a mi moré, incluso a mi rabino. Solo que tengo que ver la forma cómo hacerlo. No puedo avergonzarlo, no puedo decirlo en la mesa con todos los integrantes de la familia, con la mamá, con los otros hermanos. No, tengo que hacerlo en silencio, aparte. A mi rabino también yo tengo que decirle. Con respeto, con la honra como corresponde, al que honra, honra, al que respeto, respeto. Pero es tan imperativo el que lo hagamos. El que lo hagamos. Y si yo detengo el castigo, yo no amo a la persona. Si yo detengo esta tojajá, esta reprimenda, esta reprensión, yo no amo a la persona que lo estoy... del cual yo retengo el castigo o la reprimenda. El pasuk con el cual nosotros comenzamos este ciclo de Musar, ¿cierto? Desde el episodio anterior, dice, Mishle 1.8 dice: Shma Beni Musar Avija Be'alti Toish Toira Simeja. Oye, hijo mío, el musar de tu padre, oye, hijo mío, el castigo de tu padre, dice, Be'alti Tosh, y no te apartes, Torah Timeja, de la ley de tu madre. Entonces los rabinos enseñan, dicen, la Torah viene por la madre. ¿Quién enseña Torah es la madre? ¿Y quién enseña el musar, la ética, la moral, el castigo? Es el papá. Entonces la Torah es por la madre es la que tiene que ser sabia, entendida en Torah para enseñar Torah. ¿Por qué? Porque el papá antiguamente estaba en la guerra. El papá sale a trabajar, sale a buscar el sustento, el papá no está en la casa. ¿Quién enseña Torah? La madre. Y el musar es por el padre, de acuerdo a Mishle. Que el Eterno nos ayude, Javerín, a poder cumplir nuestra labor en todas las áreas, como hijos, como padres, los que son abuelos, ¿cierto? Amén. Y como ajim, como hermanos en la Keilah, en la congregación, en la iglesia, ¿cierto? Porque es una labor compleja, pero con amor se puede, con amor y con alegría. Be'ahavá u besimja. Amén. Yo creo que ya estamos completando la hora de nuestro podcast con este maravilloso tema que es la tojejá, la corrección. Y qué bacán, voy a usar esa palabra que usan los jóvenes, qué bacán, que el Eterno le habla a nuestros hijos.
Si a nuestros hijos, los que a nosotros nos interesa corregir, así como nosotros somos hijos del Eterno y el Eterno nos corrige a nosotros como hijos, nosotros queremos que nuestros hijos también sean corregidos. Y hay un salmo que estuvimos conversando, un proverbio que estuvimos conversando con los Moré, que es el proverbio 23, el Sefer Mishle, en el proverbio 23, habla justamente de esta reprensión que el padre le da al hijo. No tenga tu corazón envidia de los pecadores. Antes, persevera en el temor del Eterno en todo tiempo. Mire qué lindo. Ojalá yo hubiese sido sabio en mi juventud. Qué lindo hubiese sido si yo hubiese sido obediente en mi juventud. Porque yo conocí al Eterno desde muy joven. A los 8 años cantaba en el coro de la iglesia pentecostal en la JBH, pero me salí del coro y me puse a tener bandas rockeras y la verdad es que me puse rebelde. Y en esa rebeldía caí también en consecuencias funestas, terribles. Lamentablemente no fui sabio. Proverbios 23, acuérdense, que nos va a dar para un tema muy, muy, muy bonito también, que es poco tocado, poco entendido, que es el tema del Sheol, del infierno. Mira lo que dice acá, el capítulo 13 del Sefer Mishle, Proverbios 23, capítulo 13. Vamos a empezar del 12. Aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. No rehuses corregir al muchacho, al joven, porque si lo castigas con vara no va a morir. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Sheol. Hijo mío, si tu corazón fuese sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Imagínese la alegría que usted le produce al Eterno cuando usted es sabio, y de la corrección usted aprende. Dichoso el varón que es corregido por su Dios. Entonces vamos a dejar este tema, este pasaje, para nuestro próximo episodio, que es el tercer episodio. El Sheol, más bien conocido como el Gehenna, el Geinom o Geinam, que algunos traducen como infierno. ¿Qué es el infierno? ¿Es el lugar de corrección para los hijos de Dios? ¿Será un lugar de corrección? ¿Será una lavadora por donde pasan las almas para que se corrijan? Quedan todos invitados entonces a nuestro tercer episodio, donde hablaremos de este también escabroso tema, el infierno, el Geinom, el Sheol, el lugar donde las almas son purificadas. Moré Shem Tov, Moré Mijael, gracias por esta estupenda, maravillosa conversación. Los dejo a disposición para que se despidan del programa. Shalom Javerim, Shalom Moré Mijael, Shalom Guidón Ben Yosef, Shavua Tov para todos. Gracias por la paciencia de escuchar, gracias por esto lindo, hermoso, maravilloso que es el Eterno, su Torá, su Mashiach, nuestro Mashiach. Sababa. Bueno, Baruch Hashem, bendición para todos los auditores, también para el Moré Shem Tov y para el Guido. Bendecimos al Eterno que hace posible, ¿verdad?, que podamos participar de esta labor, de esta obra de Él. Y bueno, como dicen por ahí, afírmate Juan, porque vamos a hablar, el próximo podcast vamos a hablar de algo bastante complejo, ¿verdad? Pero hay que entender que son las cosas que están, ¿no? Que son cosas que el Eterno ha dispuesto. Y nosotros también tenemos que ser entendidos de estas cosas en la medida que podamos, ¿no? En la medida de lo posible. Así que bendición y Shavua Tov. Shavua Tov, queridos hermanos, queridos amigos. Nos vemos en el tercer episodio, si Dios lo permite, Bezrat Hashem, donde hablaremos del Geinom, el infierno.
Shalom, Shavua Tov. Hablemos de Torá, un espacio para la difusión de nuestra bendita y sagrada Torá y para el fortalecimiento de nuestra fe. Los esperamos en un próximo capítulo, en el próximo episodio, donde tendremos una conversación amena y distendida.